Love is patient, love is kind.
por favor que abran sus Biblias en Eclesiastés, en el capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, vamos a leer el verso 14. Hay una gran enseñanza en ese verso 14 del libro de Eclesiastés, en el capítulo 7. Dice así la palabra de Dios: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Puede tomar asiento. En el día del bien, goza del bien. Pero dice la palabra, pero en el día de la adversidad, considera. El título para esta mañana, el mensaje lo he llamado Considerando en la adversidad. Considerando en la adversidad. Hay una cosa que es importante que nosotros podamos entender acá. Él dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, pues entonces considera. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor acá? Tendremos días de bien, pero también tendremos días de adversidad. ¿Cuántos hermanos han pasado por días de adversidad? O lo que podríamos también llamar días de fracaso, en donde nos hemos sentido que hemos fracasado. Nos sentimos fracasados. Hoy no es un día bueno, decimos a veces por la tarde. Hoy ha sido un día terrible. Hoy ha sido un día malo. Hoy ha sido un día muy difícil. Y a veces nos acercamos a alguien y le vemos muy frustrado y esa persona nos dice, mire, hoy más que es el polaco el que pasa, ¿verdad? Hoy ni se ríe, hoy ha sido un día malo. Hoy ha sido un día adverso. La palabra de Dios me muestra en este pasaje que en ese día de fracaso, que en ese día de adversidad, no vamos a gozarnos. Pero sí dice la palabra de Dios, considera. La palabra escrita acá para considerar es la misma palabra para explicar lo que es reflexionar con detenimiento. Reflexionar con detenimiento. O sea, detenerse y prestar atención a ver qué fue lo que pasó, por lo cual estoy pasando por ese día de adversidad. Y yo creo que es importante, a pesar de que es el momento en el que menos consideramos, en el que menos reflexionamos, es importante atender el consejo de la palabra de Dios. Y si estoy pasando por un momento de adversidad, considerar qué pasó, qué fue lo que hice mal. Algo tuve que haber hecho mal en el camino, por lo cual esto ha llegado a mi vida. ¿Sabe? En el trabajo que hago, y creo que en la mayor parte de los trabajos pasa, yo instalo a veces motores de aire acondicionado o refrigeración, y esto lleva un proceso como cada cosa que hacemos. Pero a veces me ha pasado que hago toda la instalación de un aire y cuando está solamente de apretar el botón para que comience a enfriar, algo pasa. Y tal vez usted no me pueda entender ahorita, pero el manómetro en ese momento, cuando yo voy a apretar el botoncito, el manómetro tiene una presión de 80 libras. Cuando yo aprieto el botón para que comience a trabajar y esto comience a enfriar, hay una presión que comienza a subir y hay otra presión que comienza a bajar. Entonces, cuando yo veo la presión roja, digámoslo así, empieza a subir, y veo la presión de azul que empieza a bajar, esa presión en un aire acondicionado me va a llegar a 60, 63 libras, y la otra a 150 libras, uno siente un alivio, uno dice, ya tiene que estar enfriando. Pero a veces pasa que la presión alta se viene al piso y la presión baja se viene a cero.
y uno dice, aquí algo pasó, ya no enfrió, yo sé que no enfrió. Y es el trabajo tal vez de 5 o 6 horas que se fue al piso literalmente. Y entonces a veces por el mismo estrés que nos da, la misma desesperación de por qué pasó esto, vuelvo a hacer un procedimiento rápido. No, aquí lo que pasó fue esto, corto, vuelvo a meter y vuelvo a apretar el botoncito y ¿sabe qué pasa? Las presiones volvieron al piso. Y le quiero decir algo, en mi desesperación en este proceso lo he repetido muchas veces, hasta 3 o 4 veces, y las presiones van al piso. Cuando han pasado 3 o 4 veces que esto está pasando, entonces mire lo que yo hago, y me ha funcionado. Me retiro del aparato que estoy tratando de montar, me siento en un baldecito que tengo y cierro los ojos y empiezo a recorrer desde el momento en que inicié el proceso y empiezo a decir, yo hice esto lo hice bien, ¿qué más? Yo hice esto otro, instalé los filtros, yo hice la evacuación. Yo empiezo a memorizar cada cosa que había hecho y a considerar lo que hice. Y cuando he considerado lo que hice, llega un momento en que hay como un bombillito ahí en el cerebro que me dice, esto es lo que estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo mal. Entonces yo lo corrijo, lo que ya considerando con detenimiento había hecho mal. Y cuando aprieto el botoncito, las presiones perfectas, y yo digo, si yo lo hubiera considerado la primera vez, me ahorro 3 o 4 veces el proceso. Así es lo que Dios nos está aconsejando en esta mañana. Yo no sé cuántas veces, había una canción ranchera de los tiempos de Radio Cucú, que decía, el hombre es el único... Bueno, la verdad que sonaba feo, pero decía, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿verdad? Usted no la escuchó porque era de los 60, ¿verdad? Pero esto es real. Muchas veces nosotros estamos tropezando con la misma piedra a pesar de que está bien grande y está en el camino. ¿Y sabe por qué tropezamos otra vez ahí? Porque no estamos considerando. Porque no nos estamos deteniendo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? A veces venimos delante de Dios a pedir perdón por algo que mañana vamos a volver a hacer y sabemos que nos hizo llorar y nos va a volver a hacer llorar, pero lo repetimos porque no estamos considerando, porque no nos estamos deteniendo a pensar qué estoy haciendo mal, por qué estoy llorando otra vez, por qué estoy viviendo otra vez amargura, porque estoy haciendo algo malo y no lo estoy reflexionando y estoy repitiendo la escena. Y por ahí dicen que es de tonto pensar hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Si hago lo mismo, voy a recibir lo mismo. Necesito cambiar mi forma de pensar. Por eso cuando yo veo en este caso que Dios nos invita a reflexionar sobre qué es lo que hemos hecho para saber por qué estamos pasando ese día de adversidad, es importante que tomemos el consejo, porque normalmente cuando usted está ahí que le salieron las cosas mal, el pollo en vez de salir asado salió quemado y usted dice, no, yo lo sé hacer, y ahí está insistiendo. Y cuando usted está en ese estrés y ya la visita está por llegar y su pollo se quemó, usted no sabe qué hacer, lo menos que pensamos es sentarnos a considerar. ¿Sabe qué es lo que hacemos? ¿Sabe qué hace el hombre? ¿Sabe qué hacen las mujeres cuando estamos en ese desespero? Comenzamos a buscar a alguien que tiene la culpa. Cierto, el pollo que me vendieron venía malo. Tiene que haber sido que venía malo. En esa carnicería yo no vuelvo a comprar un pollo porque no sirve. Mire cómo salió, negrito. El horno no sirve. A alguien hay que echarle la culpa a los chiquillos por estar haciendo olla, chiquillos. Mire cómo me quedó el pollo. Pero se ha dado cuenta, a alguien vamos a buscar que tiene la culpa, pero el último en tener la culpa soy yo. Por eso es que no consideramos, porque antes de considerar nosotros pusimos la vista en alguien que tiene la culpa. Y sabe que lo peor, que muchas veces sabe quién es el responsable, Dios. Dios es el que tiene la culpa de todo lo que yo estoy viviendo.
Pero es que si Dios me ama, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Pero es que si soy un hijo de Dios, ¿por qué Dios no solamente mueve los dedos y me cura de todas mis enfermedades y me sana de todas mis dolencias y me da una vida placentera para mí? Y Dios siempre termina siendo el culpable. Escuche lo que dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 19, verso 3. La insensatez del hombre, escuche porque es fuerte. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Quién es el que tuerce el camino? La insensatez nuestra. Pero cuando lo hemos torcido, entonces ¿quién tuvo la culpa? Dios tuvo la culpa. Y nos irritamos contra Dios, nos enojamos contra Dios porque estamos pasando un día malo. Cuando nos comemos un kilo de chicharrones, ¿verdad? Estamos hasta que sale la grasa ahí por los lados y usted come y come y come, y como todavía faltan algunos, mi esposa me dice, ¿por qué no los echa una bolsita y los llevamos a para qué? Terminemos esto, hay que terminarlo, ¿verdad? Y al día siguiente en la mañana estamos comiendo naranjilla, así con sal, ¿verdad? Hasta que se estremece uno. ¿Quién tiene la culpa de que yo amanecí enfermo? Dios. Hemos hecho algo mal en el camino y eso nos ha traído la consecuencia. Por eso lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a buscar las razones por las cuales pasamos por días de adversidad. Y yo lo estoy diciendo, yo creo que aquí por las caras que veo no hay personas que estén pasando por adversidad. Los veo bien animados, bien contentos, bien gozosos. Pero si acaso hubiera alguien que esté pasando por un día adverso, hoy vamos a valorar algunas razones por las cuales nosotros nos sentimos en ocasiones que hemos fracasado. La primera de ellas, proyectos sin tomar en cuenta a Dios. Qué fácil hacemos planes en donde Dios no está incluido. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que cuando alguien está haciendo un plan, un proyecto, en donde yo puedo ver que no tiene a Dios incluido, yo mismo puedo profetizarle y decir, vea hermano, esto le va a ir mal. Qué terrible. Nosotros nos sentamos entre varios y compartimos diciendo, qué terrible, a este hermano le va a ir mal porque ni siquiera ha tomado en cuenta a Dios. Lo impresionante es que mañana estamos haciendo lo mismo que hizo él. Estamos levantando un proyecto y hemos dejado a Dios de lado. ¿Sabe cuántas personas levantan proyectos en el que Dios no está incluido? ¿Y sabe por qué muchas veces no podemos incluirlo? Porque si lo incluyéramos, Dios dice, no lo hagas. Y yo lo que no quiero escuchar en ese momento es no lo hagas. Yo quiero buscar gente que me diga, yo te apoyo, sigue adelante, denle fuerza, usted puede, aunque vaya hacia un despeñadero. Yo siempre le digo a mi hija, mira, busque a Dios primero, después busque a tus papás, porque ellos son los que mejor te pueden aconsejar. Pero levantamos proyectos en los cuales no estamos pensando siquiera en Dios. Cuando Dios usó a Moisés para sacar el pueblo de Israel de Egipto, lo llevó hasta el monte Horeb. Y estando ahí, por la dureza de su corazón, del pueblo de Dios, Dios les dijo, ustedes van a continuar, ustedes van a seguir, ustedes van a ir a un lugar que yo preparé, el cual juré a tus padres que le daría. Pero escuche esto, Dios les dijo, pero mi presencia no irá con ustedes. El pueblo se puso de luto y el pueblo lloraba y el pueblo sufría cuando escuchó aquella noticia. Y me impacta la reacción de Moisés. Recuerden la situación de este pueblo. Salieron de Egipto, estaban pasando por una situación difícil y ahora están en un desierto. Y allá hay una tierra que fluye leche y miel prometida por Dios. Pero Moisés le dice,
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Él está diciendo literalmente, es mejor vivir en el desierto, es mejor morir en el desierto que caminar sin la presencia de Dios. No hay manera de que podamos llegar si la presencia de Dios no va con nosotros. No hay manera de asegurar el éxito en lo que usted está emprendiendo si usted sacó a la presencia de Dios de ese proyecto. Sea lo que sea, por grande o pequeño que le parezca, el proyecto el cual tengas en tu mente, tenga en cuenta a Dios primero. Porque no hay proyecto que pueda salir adelante si la presencia de Dios no está dirigiendo este proyecto. Uno de estos días estuvieron dando un reportaje en Telenoticias sobre los matrimonios y las nuevas modalidades de familias que hay hoy, ¿verdad? De hecho, llamaron familia a una mujer con 3 perros. Nunca pude entender esa parte, ¿verdad? Pero ahora hay familias donde una pareja tiene 3 perros como hijos. Y esto solo para poder sostener la nueva modalidad de familia de hombre con hombre y mujer con mujer. Y así es como la sociedad nos va llevando hasta que esto lo podamos ver normal. Que dicho sea de paso, hay mucha gente que esto lo ve normal ya. Pero dentro de las cosas que mencionaron ahí hubo algo que realmente me impactó. De 4 matrimonios hay 3 divorcios. De 4 matrimonios hay 3 divorcios. Ahora escuche, está 3 divorcios. De 4 matrimonios hay 3 divorcios. Ahora escuche, estaba hablando de las personas que contraen matrimonio, sin pensar en todas las personas que hoy diría mi abuelita, se rejuntan, ¿verdad? Sin pensar en matrimonio, sin pensar en nada, simplemente hagamos una pruebita para ver si servimos, y si no nos sirve, entonces simplemente nos separamos, porque yo no voy a ser un divorciado. Pero de 4 matrimonios, 3 divorcios. ¿Y sabe por qué? Porque de 4 matrimonios, tal vez habrá uno que haya tomado en cuenta a Dios. Es impresionante. Matrimonio sin tomar en cuenta a Dios igual divorcio. No hay manera. Los que estamos casados sabemos lo lindo que es estar casados, muchachos. Mira qué hermoso es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Lindo es estar casado. Pero hay una cosa que es clara en cuanto al matrimonio. Sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible. Yo no creo que yo pudiera. Ahí estamos como a 15 días ahí para que usted se prepare de celebrar nuestras bodas de plata. Ahora 25 años de casados. Sin Dios hubiera sido imposible. Lo único que nos ha mantenido caminando por no voy a decir desierto, ¿verdad? Por estas calles de oro, ha sido la presencia de Dios. Dios y su misericordia nos ha mantenido ahí. Pero sin Dios nadie podría mantenerse ahí. Un noviazgo para los muchachos que están pensando en eso. Ahora no son los muchachos, ahora son los niños, porque de 10 y 11 años están pensando en la novia y en el novio ya y en ir a marcar, con 10 y 11 años. Y las chiquillas de 11 y 12 ya están pensando y pidiendo permiso para que un muchacho venga a la casa. Impresionante. Pero un noviazgo, si no tomo en cuenta a Dios, no puede terminar bien. Por eso es importante que usted, muchacha, está pensando en un noviecito, pídale consejo a Dios. Pero claro, estamos pensando ahí en el guapo del popular del aula, y entonces vamos a la presencia de Dios y le decíamos: Dios, ¿es este el muchacho para mi vida? Y Dios dice: no, soy yo desigual con los incrédulos. Y uno cierra la Biblia y dice: no, yo siento eso no es lo que yo quiero. ¿Ah? Pero es que está guapísimo. Que no lo ha visto qué ojos tiene. Pero es un inconverso, pero no cree lo mismo que usted, pero no conoce al Señor, pero es un mundano, pero usted no se da cuenta que está metido en pandillas. ¿Sabe qué es lo impresionante de esto?
Muchachos, yo no entiendo esto. Los populares de los colegios son los que están metidos en pandillas y en drogas y todo ese tipo de cosas. Los más vulgares, los más mal hablados. Estos son los que las muchachas se fijan de haber sabido cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Por razón nadie se volvió a ver a nosotros. Yo pensaba que era por feo, era porque no hablábamos mal. Pero fíjese, todas las muchachas andan detrás de estos muchachos que se portan más mal. El que más se expulsan es el que todas las muchachas se fijan. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y le decimos, Dios, ¿estás de acuerdo con nuestro noviazgo? Yo no quiero escuchar lo que Dios me va a decir, porque si Dios me dice que no, cierro la Biblia. Pero yo les quiero dar una noticia. Si usted quiere sufrir un tormento, búsquese un novio que no conozca al Señor, muchacha. Jóvenes, ¿quieren sufrir un tormento en su vida? Búsquese un novio que no conozca al Señor. Y les recomiendo un libro también para que lo lean, se llama El yugo de los infieles. Es muy viejito, pero es muy bueno. Y nos enseña todo el martirio que sufre una persona cuando mete cabeza en unirse en yugo desigual. La palabra de Dios nos enseña no solamente en cuanto a matrimonio, sino en cuanto a también noviazgos y también en cuanto a negocios. ¿Sabía usted que Dios se mete con nuestros negocios? La palabra de Dios nos enseña esto. Escuche qué lindo, dice: Dios desea que seas prosperado en todo. No solamente en el matrimonio, porque alguien decía ahí que amor con hambre se vuelve fiambre, ¿verdad? Entonces Dios quiere un matrimonio estable, pero también lo quiere que esté prosperando en todo. Entonces la palabra de Dios se mete con nuestros negocios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces estamos pensando en un negocio al cual no puedo llevar a Dios. Dios libre se dé cuenta del chorizo que estoy pensando hacer, ¿verdad? Entonces, como el negocio no es del todo claro, yo no puedo meter a Dios en mi negocio. Porque hoy día el 90% de los negocios que se levantan traen alguna cosa turbia, ¿verdad? Hay que buscar a alguien que haga algún chorizo para poderlo meter dentro del proyecto que tenemos. Y entonces este tipo de cosas genera que no podamos meter a Dios dentro del negocio. Y más bien estamos pidiendo perdón a Dios antes de que lo hagamos. Tengo que hacerlo así porque si no, no funciona, ¿verdad? Necesitamos meter a Dios en cada cosa que pensemos hacer. Y entonces eso nos asegura a nosotros que vamos a llegar a buen término. Eso me asegura que voy a tener triunfo, victoria en vez de fracaso. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra nosotros si yo tengo a Dios primero. Así que si su negocio usted lo ha puesto en las manos de Dios, y si usted ha traído a Dios que administre su negocio, lo que menos le tiene que importar es si le están poniendo competencia al lado. No hay competencia cuando Dios, el problema es que se lo ponga otro cristiano. Pero si Dios está con usted, nadie puede contra usted. Es lo que la palabra de Dios promete. Pongamos esto en manos de Dios. Pero muchas veces, cuando estamos llorando amargamente y sufriendo, tenemos que reflexionar y decir: cuando yo comencé esto, no lo comencé poniendo a Dios en juego. Cuando comencé esto, no tenía a Dios y por eso estoy pasando lo que estoy pasando. Ahora hay una buena noticia en cuanto a esto. Tal vez usted no llamó a Dios en el momento en que comenzó lo que comenzó, pero lo puede involucrar hoy. Dios tiene tanta misericordia que tal vez su matrimonio fue fundado sin Dios, pero hoy usted le dice: Dios, yo sé que me casé sin su consentimiento, sin siquiera volverte a ver, pero hoy te estoy pidiendo que vengas a la vida de mi matrimonio. Y Dios entra y comienza a enderezar tus veredas, dice la palabra de Dios. Comienza a enderezar lo que hasta ahora se va torciendo. Segunda razón por la cual nosotros podemos pasar por esos días de adversidad: por querer obedecer a Dios, pero a mi manera. ¿Sabe? Ciertamente la palabra de Dios nos enseña que hay solo una manera de obedecer, y es la manera de quien demanda obediencia. Así que si yo quiero obedecer a Dios, la única manera de obedecer a Dios es a la manera de Dios.
Pero nosotros somos como expertos en tratar de obedecerle a Dios, pero a la manera que nos gusta. Y pensamos donde Dios esté contento, pero que yo también esté contento. Y estamos siempre tratando de que esta obediencia sea a la manera en que yo no vaya a sufrir ningún tipo de pérdida, según el criterio que tengo. Y así fue como Saúl desobedeció a Dios, pero creía que le había obedecido a la manera de él. Y sabe, siempre hay una buena excusa cuando estamos desobedeciendo. Oh, yo sí le estoy obedeciendo a Dios, pero a la manera mía. Yo no sé cuántas veces he escuchado esta frase: ¿usted cree en Dios? Pues yo sí creo en Dios, pero a mi manera. ¿Sabe cuánta gente hay creyente a su manera? Ahí en el mundo hay mucha gente que dice: yo soy creyente, pero a mi manera. ¿Y sabe cuál es esa manera? Donde Dios no se meta conmigo, donde yo no tenga que ir a la iglesia, donde nadie se meta conmigo, donde yo no le dé cuentas a nadie. Y eso es creer en Dios a mi manera, donde de vez en cuando me puedo echar una escapadita sin que nadie me diga nada. Eso es creer en Dios a mi manera. Yo nunca he visto a alguien que diga: yo creo en Dios a mi manera porque yo quiero ser más fiel que lo que Dios me pide. Yo creo en Dios a mi manera porque quiero consagrarme más que lo que Dios pide. O siempre a mi manera es para hacer menos de lo que Dios me está demandando. Y así fue como Saúl perdió su reino, precisamente porque quiso obedecer a Dios, pero a la manera de él y no a la manera de Dios. Y por eso es importante que tengamos esto presente, porque cuando Dios pide obediencia, Dios da parámetros bien establecidos. Y Él no quiere que usted ni siquiera piense en equivocarse. Dios dice cómo quiere las cosas. Y es impresionante porque cuando Dios pensó construir un templo, Dios dio las medidas, dio los materiales y dio la forma en que ese templo se iba a construir. Cuando Dios pensó hacer unos vestidos para los sacerdotes, Dios dio cada uno de los detalles que esos vestidos, a unos colores que debían llevar esos vestidos. Cuando Dios quería entregar al pueblo de Jericó en manos de los israelitas, que era su pueblo, Dios dio órdenes bien claras y establecidas. ¿Qué es lo que yo quiero que usted haga para que pueda ver esos muros cayendo? Y hoy día, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios nos ha dado pautas totalmente claras para que usted pueda ver esos muros cayendo y ver la ciudad reconstruyéndose. Matrimonios hoy se están destruyendo. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios, pero a mi manera, y cada uno quiere obedecerle a su manera. Cuando Dios está establecido bien claro en la palabra de Dios, quiere ver su matrimonio bien construido. Ahí está claro: la mujer sujétese a su marido, marido ame a su esposa como vaso más frágil. Un marido que ama a su esposa y una mujer que se sujeta a su marido, mire, le aseguro que van a pasar no solamente bodas de plata, van a pasar de oro y van a pasar allá en el cielo también. No hay posibilidades, escúcheme esto, no hay posibilidades de que un matrimonio en donde el marido ame a su mujer y la mujer se sujete a su marido lleguen a un divorcio. No existe posibilidad cuando Dios está en medio de eso. No hay posibilidad. Algo está pasando en el camino, algo pasa, uno de los dos está fallando en lo que Dios está pidiendo, por lo cual no está funcionando. Pero hay que sentarse y hay que reflexionar. Y ahí es donde necesitamos echar un poquito para atrás y decir: bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué cosa es la que estamos construyendo de mala manera? Porque las cosas no hay que hacerlas rápido, hay que hacerlas bien. Cuando vamos a construir una casa, hay dos formas de hacerla. Usted la quiere muy rápido o la quiere hacer bien. Pero cuando la queremos hacer bien, nos estamos asegurando de que esta casa no se nos vaya a caer. Hay una ilustración muy clara en la palabra de Dios sobre el hombre que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca. Ciertamente construir sobre la arena es muy fácil. Imagínate hacer una zanja sobre la arena, qué fácil hacer un cimiento ahí, pero ese cimiento va a caer. Sobre la roca bien difícil es, pero ese cimiento no se cae. Así la palabra de Dios me muestra a mí entonces que si yo quiero tener un matrimonio que perdure,
ese matrimonio necesita obedecer a Dios, pero a la manera de Dios, no a la manera que yo quiero. Si quiero tener un noviazgo, pero que ese noviazgo llegue a buen término, necesito que ese noviazgo tenga una obediencia a la manera de Dios. Porque fíjense, no todas las cosas es que Dios está en desacuerdo. A veces podemos tener un noviazgo, una novia que es creyente también, el novio es creyente, todo parecía que era a la manera de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy estamos teniendo cantidad, usted va al colegio y no sabe si está en el liceo o está en la maternidad Cali. Es impresionante. Montones de jovencitas embarazadas con 14 y 15 años, ¿cierto o no? ¿Estoy mintiendo? No. Los que están en el colegio, ¿no hay un montón de jovencitas de 14 y 15 embarazadas en el colegio? Y estamos diciendo ¿por qué? Bueno, ahí tengo profesores, no me dejan mentir. ¿Por qué está pasando esto? Es que ese muchacho era un demonio. No, el muchacho no era un demonio, es porque queríamos obedecer a Dios, pero a la manera nuestra, no a la manera de Dios. Y Dios nos había dicho que teníamos que cuidarnos si no nos cuidamos. Y cuando estoy hablando de cuidarme, estoy hablando de no hacerlo, no de hacerlo con precaución, como nos enseñan ahora, ¿verdad? Claro, porque ahora enseñan en los colegios que cuidarse es hacerlo con precaución. No es no hacerlo, pero Dios dice que cuidarse es abstenerse para que cuando usted se case sea puro ese día y usted pueda librarse de tantos dolores y tantos llantos y tantos sufrimientos. Pero obedecer a Dios a la manera de Dios me trae bendición, obedecer a Dios a mi manera me trae mucho dolor y mucho sufrimiento. Y no solamente trae sufrimiento a quien comete el pecado, sino que trae sufrimiento a todas las personas alrededor de ellos. Si es una jovencita, usted puede como madre saber lo que podrá sentir esta madre ahora. Tiene que luchar con su hija, ahora luchar con su nieta, con sus estudios. Y yo sé que hay jovencitas que hoy están luchando con sus estudios y con su hija. Y cuánto les ha costado. Qué bueno sería una consejería de las muchachas que han pasado por una situación de estas, para las jovencitas que no lo han vivido, para que puedan entender qué fácil tienen la vida hoy las jovencitas que solamente tienen que dedicarse a estudiar. Pero cuando ya es corra para estudiar y corra con la bebé y corra para acá, y ya no era así como la muñequita que cuando ya se aburría la tiraba por ahí, ¿no? Ahora es tan difícil y tan duro. Pero si reflexionamos para atrás, ¿qué fue? Hicimos algo que no era la manera de Dios, ¿cierto? No nos vamos a poner a llorar ahora por lo que ya hicimos. Es reflexionar para decir, lo que de aquí en adelante haga lo voy a hacer a la manera de Dios, y mañana no tendré que llorar por eso. Por eso es que Dios quiere que reflexionemos, para que no sigamos cometiendo errores los cuales nos lleven a llorar mañana, porque todavía estamos a tiempo de vivir vidas hermosas, porque eso es lo que Dios quiere. Tercera razón por las cuales nosotros pasamos por días de adversidad: falta de diligencia en la vida. La falta de diligencia. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12 verso 27. Proverbios capítulo 12 verso 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Escuche bien, la diligencia, no la pereza, porque hoy todo lo que escuchamos nosotros, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza! Cuando estamos mandando en la casa a hacer algo, ¡ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Esa es la frase famosa, ¿verdad? ¡Qué pereza! La palabra de Dios nos muestra que necesitamos ser diligentes. La persona diligente, mire todo lo que muestra Proverbios, capítulo 10, verso 4 de Proverbios. La persona diligente, dice Proverbios capítulo 10, en el verso 4, la mano negligente empobrece,
mas la mano de los diligentes enriquece. No hay hombre rico que no haya sido diligente. Más bien sabe cuándo pasa o qué pasa con la riqueza cuando se entrega en manos de negligentes. Llega la quiebra, la empobrecen. Tiene que haber diligencia. Por eso todavía vemos tanta gente haciendo fila ahí en la esquina del mercado para comprar lotería, porque esa sería la forma fácil, esa es la forma sencilla. Ay, Diosito, y sobre todo Dios tiene que ayudarnos, ¿verdad? Ay, Diosito, ayúdame a que lo pegue, ayúdame a que lo pegue. Y nos acostamos pensando que yo tengo que soñarme con el gordo. Será con el gordo que está enfrente. Porque no queremos esforzarnos. Hoy nadie quiere. Hoy no hay diligencia, hermanos. Hoy nadie quiere ser diligente. Por eso el mundo se está empobreciendo. Porque no queremos nada que requiera esfuerzo. Hace unos días yo le decía, vendo una pantalla barata pero sin control remoto. Nadie la compra. ¿Quién quiere hoy un televisor que tenga que hacer levantarse de la cama para ir a apagarlo o cambiar el canal y volver a la cama? Nadie quiere un televisor de eso. No, tiene que ser, mire aquí, con el botoncito. Nadie quiere moverse para nada. Las señoras, antes, como dice mi mamá, se lavaba ajeno y en el río. Hoy cuando la ropa está muy sucia, cae al río, pero no para lavarla. Eso no lo lavo, a la basura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es sencillo. Usted no está dispuesto a ser diligente, a esforzarse, ¿no? Inventar unas lavadoras de 2 tanques, ¿verdad? No, ¿qué es eso? Ah, bueno, más atrás, ¿verdad? Usted va a pensar que es que soy antiguo, pero más atrás estaban las de bolillo, ¿recuerda? Alguien conoció la lavadora de bolillo, había que darle vuelta a una cosa, pasar la ropa para que se secara a través de 2 bolillos, ¿verdad? Después de eso vienen las lavadoras de 2 tanques, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy la señora dice, no hombre, hay que estarla sacando y pasándola para el secador y todo. Es que tiene que ser una de estas que cuando yo llegue ya la ropa esté seca. Y ojalá la lavadora pudiera ir y tenderla y colgarla de una vez en el closet. ¿Cierto o no? Hoy mire, con tremendo sol, pero decimos, no, es que yo quiero una secadora porque con la secadora no hay que planchar. ¿Cierto? Ah, porque qué bonito, entonces yo la saco de ahí nada más colgarla. Ojalá que me la pongan para no tener que nada. Y si vamos para la cocina es exactamente lo mismo, ¿cierto? Viejo, ahí le quedó el almuerzo de microondas. Y el almuerzo está en el microondas y el marido llega y le da pereza prender el microondas. Y cuando la esposa llega, no ha comido. No, hombre, ¿quién lo va a calentar? Usted no estaba. Y el almuerzo está metido en el microondas. Solamente tiene que apretar ahí 2 minutos y se calienta. Y dice, no, yo estaba esperando que usted llegara para que me lo sirva. ¿Se da cuenta? Y si seguimos analizando, nos vamos a dar cuenta que la negligencia nos ha absorbido. Nos ha absorbido. Nosotros estamos acá, mire, si uno de estos días no pudiéramos usar el carro, por alguna razón, fuera prohibido el próximo domingo usar vehículo, tendríamos un culto con unas 5 personas. Y los que viven aquí a los 2 metros, no, hombre, no tenían que ir, y estamos a 500 metros, y no tenían que ir, entonces ya no podemos venir a la iglesia. Negligencia nos está empobreciendo y no obtenemos de Dios por ser negligentes. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 27, versos 23-24, que el hombre diligente cuida de su familia. El hombre diligente cuida de su familia. ¿Sabe qué es lo que pasa con la negligencia? Es lo que nos está llevando a la ruina espiritual. Porque no queremos usar la Biblia, porque no la queremos enseñar, porque nos da pereza ir al estudio bíblico, porque no queremos tener estudios bíblicos, porque en la casa nuestros hijos lo que saben de la Biblia es lo que aprendan en la calle, porque en la casa nadie está para enseñar nada.
¿Cuántos jóvenes de acá no tienen la oportunidad de ir a la casa a preguntar algo sobre la Biblia porque en la casa saben menos que él? Y no hay interés en conocer de Dios. No hay interés en conocer de Dios. Porque eso requiere esfuerzo. Porque eso requiere sacar un tiempo para hacerlo. Y por eso cada día la iglesia está en decadencia. Más llena de gente, pero en decadencia. ¿Y sabe por qué las iglesias se están llenando más de gente? Yo le voy a decir por qué. Porque la forma en que nos estamos desarrollando nos están provocando más necesidad en el mundo. Más necesidad de Dios. Entonces la gente busca a Dios porque hay más necesidad. Pero el buscar a Dios es llegar a la iglesia y sentarme en una banca. Y de ahí no quiero pasar. Cuando nos acercamos, hermano, mira, he visto que usted tiene un potencial. Hermano, lo que pasa es que yo ahora no tengo tiempo para nada. Entonces tenemos iglesias de 180, 200 miembros, en donde los que trabajan son 10, porque el resto no tienen tiempo para nada. Ni siquiera para venir. Y si no tenemos tiempo para venir, mucho menos para servir. La palabra de Dios me enseña una cosa que es clara. Cuando yo comienzo a servir al Señor, hermanos, escúcheme, esto es claro. Cuando comienzo a servir al Señor, yo subo de nivel delante de Dios. Ahora soy un siervo, ahora ya no soy un oyente, ahora soy un siervo del Señor. Y cuando soy un siervo del Señor, el Señor comienza a bendecir mi vida. Pero servirle al Señor requiere, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice la palabra de Dios. Y servir al Señor requiere diligencia. Servir al Señor no es aparecer allá un domingo en la iglesia. Hermano, cualquier cosita que le pueda ayudar hoy nada más, porque yo ya los próximos 3 domingos estoy comprometido. Ya no se puede. Se requiere diligencia. Pero no somos diligentes. Estamos sirviendo a medias. Y cuando tenemos ministerio nos damos cuenta. Una simple reunioncita con el ministerio tal, y cierto que tenemos un 10%. Si eran 5, solo llegaron 2. Los otros 3 no podían venir. Si eran 20, llegaron 5. ¿Y qué pasó con los 15? No podían venir. Hoy día, la gente no puede servir al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos toda nuestra vida ocupada en nosotros. Y así nosotros le decimos al Señor: Señor, yo te estoy tomando en cuenta. ¿De qué manera estamos tomando en cuenta al Señor? En donde toda nuestra vida gira alrededor de nosotros. Y de Dios no tenemos más que un ratito de vez en cuando, porque todos los domingos no podemos. Y menos servir, menos comprometernos. No, mira, yo tengo demasiados compromisos, ya no me puedo comprometer más. ¿Sabe que lo más doloroso de esto? En que en alguna de estas vueltas que la vida nos da, tenemos que llegar delante de Dios y decir: Dios, ahora quiero comprometerme porque ahora el tiempo me está sobrando. ¿Sabe? Esto es como lo que pasa con los padres con los hijos. Lo he visto en algunos pergaminos en donde los padres no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos. ¿Se ha dado cuenta? Y usted corre para acá y el chiquillo quiere y usted dice: ahora no tengo tiempo, y ahora no tengo tiempo. Y al final de la vida la tortilla está da vuelta y entonces el padre tiene todo el tiempo del mundo y el hijo no tiene tiempo. Hijo, que hace días no viene a visitarme, ahora no tengo tiempo. Así pasa cuando nosotros hacemos esto con Dios. No tenemos tiempo para Dios. Pero alguna cosa pasa en nuestra vida en donde todo aquello por lo que nos esforzábamos y luchábamos ya no está. Y ahora el tiempo me sobra y tenemos que ir donde Dios y decirle: Dios, ¿ahora qué hago? Yo necesito involucrar a Dios, pero necesito ser diligente en las cosas de Dios también. Cuarto, y ya vamos a terminar. Vamos a hacer esto más rápido para que podamos avanzar. Porque todavía me faltan 7, 8, 9.
vivir como el mundo vive. Cristianos que queremos vivir como el mundo vive. Por eso hay tanto llanto en las iglesias, tanto dolor en las iglesias. Porque queremos seguir al Señor, sí, queremos ser cristianos, sí, pero vivir como viven mis amigos, pero hacer lo que ellos hacen. Cristianos que quieren estar hoy en los bares, en las cantinas, en los bailes, en todos lados. Cristianos que quieren estar en las fiestas, en todo lugar, haciendo todo lo que el mundo hace. Y queremos así buscar la bendición de Dios. Cristianos que quieren hablar igual que el mundo habla y queremos buscar la bendición de Dios. No podemos definitivamente ser uno más del montón. Génesis capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Dios que cuando Dios quería bendecir a Abraham, ¿qué fue lo primero que le dijo? Salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Véngase de esa tierra de idolatría, sálgase de ese mundo de idólatras, y cuando estés fuera de ese mundo de idólatras, yo te podré bendecir, pero en medio de ese mundo de idolatría yo no te voy a bendecir. Tienes que salirte de ahí. La palabra de Dios dice que necesitamos salirnos del mundo para ser bendecidos por Dios. Y salirnos del mundo, yo no estoy diciendo que usted ahora va a dejar su trabajo, su colegio y todo, no. Es sacar su corazón del mundo. Es que su corazón esté hacia Dios. Es que se olvide todas estas cosas que el mundo hace como si fuera una obligación para nosotros vivirla. Nosotros tenemos una responsabilidad de vivir como Dios quiere que vivamos, hablar como Dios quiere que hablemos. Pero hoy tenemos una iglesia que se ha llamado iglesia liberal. ¿Y sabe qué es iglesia liberal? Hacer lo que todo el mundo hace igual. Y por eso hoy vemos la posibilidad de que todas las iglesias nos unamos y alabamos a Dios juntos y hagamos todo juntos, porque todos alabamos al mismo Dios y que todos le servimos al mismo Dios y que Dios es el Dios de todos. Esto es la mentira más grande que el diablo ha puesto en la vida de los creyentes. No hay un mismo Dios, hay muchos dioses, pero un solo Dios verdadero. Y si yo le sirvo al Dios verdadero, hermano, no me junto con el que le sirve al Dios extraño. Amén. Josué capítulo 24, él se lo dijo al pueblo: escojan hoy a quién le quieren servir, a los dioses de vuestros padres, a los dioses de los amorreos. Hay más dioses, pero mi casa, yo y mi casa, le vamos a servir al Señor, porque ese es el Dios verdadero. Así que no nos podemos juntar con una pelota a servir todos al Dios que nos parece. Hay un solo Dios y a ese le servimos. Y tenemos que aprender a tener convicciones. Y le servimos a ese Dios en medio de un mundo que aborrece a Dios. Y cuando entendamos que el mundo aborrece a Dios, vamos a querer salirnos del mundo. ¿Y saben por qué el mundo aborrece a Dios? Porque el príncipe de este mundo no es Dios. El príncipe de este mundo es el diablo. Y nosotros somos esa pequeña minoría, ese remanente de Dios, que con valentía tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a ese mundo que nos trata de robarnos, que nos trata de sacar a nuestras familias, que trata de llevarse a nuestros hijos, que trata de que podamos llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, que está enseñándonos hoy que tenemos que aprender a ver como normal matrimonios entre hombres, matrimonios entre mujeres. Y ahora le decía yo a mi esposa, no hay película que usted vea hoy día en donde no aparezca una pareja de lesbianas o una pareja de homosexuales, porque la misma televisión está tratando de que en los hogares nuestros aprendamos a ver esto como normal. Hoy en los Estados Unidos están siendo perseguidos los pastores que hablen en contra del matrimonio gay. Y por dicha hoy no podemos gritar, estamos en contra de la unión homosexual, porque todavía estamos en este país, no sé si dentro de unos años iría a prisión por esto, pero estamos en contra de esta unión, porque es una aberración a la palabra de Dios. Y aunque lo querramos adornar, aunque lo querramos decir más bonito, aunque lo podemos llamar como lo querramos llamar, es pecado delante de Dios.
Pero hoy estamos queriendo ver como normal todas estas cosas que el mundo nos está enseñando. Y hasta que no entendamos que nosotros no somos del mundo y podamos vivir según la palabra de Dios, entendiendo que no podemos vivir como vive el mundo, entonces vamos a sufrir llanto y dolor. Y el último ya, por lo cual muchas veces sufrimos días difíciles, porque siempre tenemos una excusa para todos. A pesar de que podemos entender todo lo que hemos hecho mal, a pesar de que hemos cometido muchos errores, a pesar de que sabemos que hemos actuado de mala manera, siempre hay una excusa para no hacer lo que Dios quiere. Cuando Dios llama a Moisés en Éxodo capítulo 4, recuerdan todas las excusas que tenía Moisés para decirle: Dios, yo no puedo, Dios, te equivocaste, tenés que buscarte a otro, Dios, mire, lo que pasa es que vos me estás eligiendo, pero yo no tengo tiempo, vos me estás eligiendo, pero yo ni siquiera sé hablar, Dios me estás eligiendo, pero yo, mire, yo no tengo esa capacidad, yo creo que te estás equivocando, el pastor se equivocó, me está dando a mí una tarea que yo no la puedo desarrollar, Dios estás usando a alguien para darme una tarea que yo en realidad no tengo tiempo para hacerla, Dios, no puedo hacerla. Y esa es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque Filipenses capítulo 4 verso 13, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excusa para servir al Señor. No hay excusa. Cuando usted, y escúcheme esto porque ya terminó, cuando usted dispone su corazón para servir al Señor, todas las excusas son tiradas a tierra. Cuando usted dispone su corazón para servir al Señor, el Señor lo levanta y le comienza a dar cosas que usted hoy ni siquiera sabe que tiene, y quizás no las tiene, pero Dios se las va a dar para que usted pueda ser un siervo del Señor. Las que tiene se las perfecciona y las que no tiene se las da, porque Dios nos capacita para su servicio. Así que es importante. ¿Qué es la parte que yo tengo que hacer? Solamente es disponerme, decirle: Dios, yo te quiero servir. No sé ni para qué sirve, pero si hay una cosa que quiero darle hoy de mi corazón, es un corazón dispuesto. ¿Y en qué le voy a servir? Usted decida. Dios, usted vea en qué me pone, pero yo lo que quiero es que sepas que mi corazón está dispuesto para servirte, y que quiero trabajar en tu obra, y que quiero hacer las cosas bien, y que mañana quiero disfrutar de haber hecho las cosas bien, y no quiero llorar de haberme equivocado nuevamente. Así de sencillo. Y cuando nosotros con honestidad le decimos: Dios, úsame, no sé en qué, pero úsame, es impresionante. Dios comienza a usarnos y comenzamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Y usted que creía que no se podía comprometer, se convierte en el más comprometido. Y usted que creía que no tenía tiempo, empieza a sobrarle el tiempo. Y usted que creía que no tenía la capacidad, Dios le da una capacidad extra y Dios empieza a respaldarle. ¿Qué necesitamos de usted entonces? Corazón dispuesto. Eso es todo lo que Dios pide, un corazón dispuesto. Alguien así que en esta mañana, después de escuchar este mensaje, quiera disponer su corazón y decirle a Dios: yo no sé para qué, pero aquí estoy. El diablo hace que nos veamos peor de lo que estamos y de lo que somos. El diablo muchas veces viene a nuestro oído a decirnos: mira, vos no servís para nada. ¿Para qué te vas a levantar? ¿En qué vas a servir en esa iglesia? ¿En qué vas a servir en la obra de Dios? No haces nada. Y ahí es donde hay que callarle la boca al diablo y decirle: yo no sé para qué, pero si Dios me está llamando, yo voy a ir. Y en lo que Dios me va a usar perfectamente. Porque Dios no nos usa a medias, Dios nos usa a la manera de Dios, y la manera de Dios es perfecta. Si hay alguien así, a mí me gustaría saberlo. Cierra de pie y vamos a orar para que Dios nos dirija y podamos nosotros servirle de esa manera. No sabemos dónde, no sabemos cómo, pero si estamos dispuestos a servirle al Señor, el Señor nos va a llevar a servirle de una manera poderosa, de una manera preciosa. Gracias, Dios.
Te damos en esta hora por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, Padre, porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras, Padre, un camino a seguir, porque tú nos das, Padre, solución a nuestros problemas. Sabemos, Padre, que tal vez lo hemos venido intentando servir, que hemos venido intentando trabajar y no hemos encontrado el tiempo, no hemos encontrado el acomodo, no hemos podido acomodarnos de alguna manera. Tenemos que sentarnos y reflexionar, considerar cuál es nuestra prioridad. ¿Qué cosa está pasando por lo cual no encuentro ese tiempo para pasar contigo, para que tú me puedas usar? Y me estoy perdiendo la bendición de ser usado por ti. Y hoy quiero disponerme, Padre, para que tú uses a tu siervo, para que tú, Padre, me consideres hoy un servidor tuyo, Padre. Tal vez no sé todavía en qué, tal vez no sé ni siquiera dónde, pero, Padre, te pido que tú moldees mi vida, que quites lo que tengas que quitar y que me des lo que tengas que darme para ser un siervo tuyo que glorifique tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.